Escandinavia prehistórica, que abarca la actual Dinamarca, Noruega y Suecia, fue moldeada dramáticamente por la actividad glacial. Cuando las capas de hielo retrocedieron alrededor del 10.000 a.C., revelaron un paisaje diverso de fiordos, valles y bosques. Los primeros pobladores de esta región eran cazadores-recolectores que seguían manadas de renos y otros animales. Entre las primeras culturas conocidas en Escandinavia se encontraba la cultura maglemosiana, nombrada así por un sitio en una ciénaga en Dinamarca donde inicialmente se descubrieron sus artefactos. Estos primeros habitantes utilizaron hábilmente recursos tanto terrestres como acuáticos. Fabricaron herramientas de hueso, hasta y sílex para cazar ciervos, alces y jabalíes, y pescaban en los abundantes ríos y lagos. La gente maglemosiana vivía en pequeños grupos móviles, construyendo refugios temporales de madera y pieles de animales. Su estilo de vida se adaptaba a los cambios estacionales, con campamentos de verano cerca de fuentes de agua y refugios de invierno en áreas más protegidas del interior. Alrededor del 4000 a.C. se produjo un cambio significativo en Escandinavia. Este periodo marcó una transición de una sociedad cazadora-recolectora a una que incorporaba la agricultura y la ganadería, conocida como la Revolución Neolítica. Esta transformación fue influenciada por cambios climáticos y la llegada de nuevos grupos desde el sur, incluida la cultura del vaso campaniforme. La cultura del vaso campaniforme, nombrada por su distintiva cerámica en forma de embudo, representa una de las primeras sociedades agrícolas en Escandinavia. Introdujeron nuevas prácticas agrícolas, como el cultivo de cebada y trigo, y la domesticación de animales como el ganado y las ovejas. Establecieron asentamientos más permanentes, a menudo en suelos fértiles cerca de ríos y costas. Estas comunidades se caracterizaban por casas largas hechas de madera, con techos de paja y paredes de entramado de ramas y barro. Cada casa larga probablemente albergaba familias extensas, lo que indica una estructura social más compleja que en periodos anteriores. Esta era también vio la construcción de grandes sitios funerarios comunales conocidos como tumbas megalíticas. Construidas con enormes piedras, estas tumbas servían como lugares de entierro para la élite y significaban una sociedad jerárquica con una estratificación social emergente. La cultura del vaso campaniforme también se destaca por sus avances en la cerámica y la fabricación de herramientas. Su cerámica, decorada con patrones intrincados, se usaba tanto para fines prácticos como ceremoniales, mientras que sus hachas de piedra pulida no solo eran herramientas sino también símbolos de estatus que se comerciaban a largas distancias. Durante este periodo, Escandinavia se convirtió en parte de una red más amplia de comercio e intercambio. Los bienes de la costa báltica, muy apreciados por su calidad, se intercambiaban por sílex, cobre y cerámica. Este intercambio facilitó influencias culturales y tecnológicas entre Escandinavia y otras partes de Europa. Alrededor del 2800 a.C., la cultura del vaso campaniforme comenzó a evolucionar hacia lo que se conoce como la cultura de la cerámica con decoración de cuerda. Este periodo trajo cambios significativos en tecnología, economía y organización social, impulsados por la migración y el intercambio cultural con las estepas euroasiáticas. El pueblo de la cerámica con decoración de cuerda, llamado así por su distintiva cerámica adornada con impresiones de cuerda, introdujo varias innovaciones clave, incluido el arado y la rueda, que transformaron la agricultura y el transporte. También comenzaron a usar herramientas y armas de metal, marcando el inicio de la Edad del Bronce en Escandinavia. Uno de los aspectos más notables de la cultura de la cerámica con decoración de cuerda fue sus prácticas funerarias. Enterraban a sus muertos en tumbas individuales, a menudo acompañados de ajuares funerarios como armas, herramientas y cerámica. Estas tumbas a veces estaban cubiertas con túmulos o cairns, reflejando la importancia del individuo y el surgimiento de una élite guerrera. La introducción de nuevas tecnologías condujo a un aumento de la productividad agrícola y al crecimiento de la población, resultando en sociedades más grandes y complejas con una mayor estratificación social y el surgimiento de jefaturas regionales.
La cultura de la cerámica cordada desempeñó un papel crucial en la difusión de la lengua protoindoeuropea. La evidencia arqueológica y lingüística indica que las migraciones desde las estepas euroasiáticas introdujeron nuevos pueblos y lenguas en Escandinavia durante este periodo. Estas influencias impactaron significativamente el desarrollo cultural y lingüístico de la región. En la era del Neolítico tardío, hubo una considerable interacción entre la cultura de la cerámica cordada y la cultura del hacha de combate, ambas con orígenes en las estepas euroasiáticas. Esta interacción facilitó el intercambio de tecnologías, ideas y material genético, moldeando aún más el paisaje cultural de la Escandinavia prehistórica. El arte y el simbolismo de la cultura de la cerámica cordada reflejan sus complejos sistemas de creencias y estructuras sociales. Elaboraron cerámica finamente detallada adornada con patrones geométricos e impresiones de cuerda y fabricaron hachas de combate de piedra ornamentadas que servían tanto para propósitos prácticos como simbólicos. La evidencia arqueológica también arroja luz sobre los roles de las mujeres en las sociedades escandinavas prehistóricas. En las culturas del vaso campaniforme y de la cerámica cordada, las mujeres eran fundamentales para la producción agrícola, la gestión del hogar y la fabricación de textiles. Las prácticas funerarias y los ajuares sugieren que las mujeres podían alcanzar un alto estatus social y, a menudo, eran enterradas con objetos que reflejaban sus roles sociales y económicos. Las mujeres fueron clave en la producción textil, una industria esencial en la Escandinavia prehistórica. Utilizaban usos y telares para crear telas de lana y lino para ropa, mantas y comercio. Este oficio requería una habilidad considerable, y los textiles producidos por estas primeras sociedades eran de alta calidad. Las mujeres también desempeñaban roles significativos en la vida social y religiosa, participando en rituales y ceremonias relacionadas con la fertilidad, la agricultura y el hogar. Algunas eran enterradas con objetos que indicaban que desempeñaban roles religiosos o chamánicos, destacando su participación en la vida espiritual de sus comunidades. El cambio climático tuvo un profundo impacto en la Escandinavia prehistórica, afectando los patrones de asentamiento, las estrategias de subsistencia y la organización social. Los periodos de estabilidad climática permitieron la expansión agrícola y el crecimiento de la población, mientras que los periodos más fríos y húmedos requirieron cambios en los asentamientos y en el uso de los recursos. Los habitantes de la Escandinavia prehistórica demostraron una notable adaptabilidad, desarrollando nuevas tecnologías y estrategias para navegar las cambiantes condiciones ambientales. Durante los periodos más fríos, las personas se trasladaron a lugares más resguardados y diversificaron sus estrategias de subsistencia, aumentando su dependencia de la pesca y la caza. El cambio climático también influyó en las innovaciones culturales, por ejemplo, la introducción de la metalurgia a finales del Neolítico pudo haber sido facilitada por cambios en el clima que hicieron ciertos recursos más accesibles. Del mismo modo, los cambios en el clima a menudo impulsaron la migración y los intercambios culturales, trayendo nuevas ideas y tecnologías a la región. Para el 2300 a.C., Escandinavia estaba al borde de una nueva era. Los avances y desarrollos culturales del periodo neolítico habían establecido una base sólida para el surgimiento de la Edad del Bronce. Este próximo periodo traería más avances tecnológicos, organización social y comercio, lo que llevaría al surgimiento de sociedades más complejas y poderosas jefaturas. La era neolítica dejó un legado duradero. La transición a la agricultura, el desarrollo de nuevas tecnologías y el surgimiento de sociedades complejas allanaron el camino para futuros desarrollos. Las innovaciones de este periodo continuarían influyendo en la región durante siglos. A medida que Escandinavia transitaba hacia la Edad del Bronce, muchos aspectos de la cultura neolítica persistieron, evolucionando a través de nuevas influencias e innovaciones. Esta combinación de continuidad y cambio daría forma al carácter distintivo de las sociedades escandinavas de la Edad del Bronce. Así, el final del periodo neolítico marcó el comienzo de la Edad del Bronce en la Escandinavia prehistórica.
La llegada del bronce, una aleación de cobre y estaño, marcó un cambio revolucionario en la fabricación de herramientas y armamento. Las herramientas y armas de bronce resultaron ser más duraderas y eficientes que sus predecesoras de piedra. Los artesanos en la región nórdica desarrollaron técnicas avanzadas para fundir y moldear el bronce, produciendo una amplia gama de objetos, desde armas y herramientas hasta joyería intrincada y objetos ceremoniales. Durante la Edad del Bronce, hubo una notable transición hacia prácticas agrícolas más estables. Las comunidades comenzaron a cultivar cultivos como la cebada y el trigo, y la ganadería, incluyendo ganado, ovejas y cerdos, se volvió cada vez más importante. Este cambio condujo al establecimiento de asentamientos más permanentes que generalmente consistían en casas largas que albergaban a familias extensas y su ganado. La Edad del Bronce nórdica también fue una época de extenso comercio e intercambio cultural. Las sociedades escandinavas desarrollaron redes comerciales que se extendían por toda Europa, facilitando el intercambio de bienes como el ámbar, muy valorado y utilizado en joyería, y el bronce, que se comerciaba por otros productos básicos y materias primas. La evidencia arqueológica, incluidos artefactos extranjeros encontrados en sitios nórdicos, indica contacto con regiones tan distantes como el Mediterráneo. Las prácticas religiosas y culturales durante este periodo eran complejas y profundamente entrelazadas con la vida cotidiana. Se construyeron importantes sitios ceremoniales, incluidas grandes estructuras de piedra como dólmenes y tumbas de corredor, que servían como lugares de entierro para personas importantes y probablemente funcionaban como centros para reuniones religiosas y comunales. Los grabados rupestres, que representan escenas de animales, figuras humanas y motivos simbólicos, se hicieron prominentes durante esta era, reflejando una vida religiosa rica y simbólica. Las estructuras sociales en la Edad del Bronce nórdica se volvieron cada vez más complejas. Las sociedades probablemente se organizaron en jefaturas, con caciques locales ejerciendo un poder e influencia sustanciales. Estos líderes gestionaban redes comerciales, organizaban el trabajo para proyectos de construcción a gran escala y desempeñaban un papel central en las ceremonias religiosas. La jerarquía social era evidente, con caciques y sus familias en la cima, seguidos de artesanos calificados, agricultores y trabajadores. La distribución de la riqueza y el poder se marcaba con la construcción de grandes túmulos funerarios para la élite, mientras que los plebeyos recibían entierros más sencillos. La guerra y el conflicto también fueron significativos durante este periodo. La producción de armas y estructuras defensivas indica una necesidad de protección y conflicto entre grupos, probablemente impulsado por la competencia por recursos, rutas comerciales y territorios. El final de la Edad del Bronce nórdica, alrededor del 500 a.C., dio paso a la Edad del Hierro. Esta nueva era trajo cambios significativos, incluida la adopción del hierro para herramientas y armas que eran más fácilmente disponibles y más fáciles de producir que el bronce. A pesar de estos cambios, las bases sociales y culturales establecidas durante la Edad del Bronce continuaron influyendo en la sociedad escandinava. La Edad del Bronce nórdica fue un periodo formativo que sentó las bases para la era vikinga. Los avances en metalurgia, agricultura, comercio y organización social durante este tiempo sentaron las bases para las sociedades vikingas que seguirían. Comprender los desarrollos culturales y sociales de la Edad del Bronce proporciona una visión crucial de la evolución de la historia escandinava y el fenómeno vikingo. Esto concluye el video. Espero que lo hayan disfrutado. Estén atentos para nuestra próxima entrega sobre la era vikinga, una era transformadora que moldearía el mundo nórdico. La transformación del pueblo nórdico, considerado alguna vez civilizado, en lo que sus enemigos más tarde describieron como bárbaros, es un proceso complejo que involucró numerosos factores sociales, políticos, económicos y culturales. Vamos a analizar la dinámica intrincada de las tribus y clanes que poblaron la región escandinava antes de la era vikinga, centrándonos en sus conflictos, estructuras sociales y políticas,
Y como estos elementos contribuyeron a un cambio drástico en su comportamiento colectivo y reputación. Este periodo abarca desde el año 200 después de Cristo hasta el año 400 después de Cristo. Antes de profundizar en los detalles, es importante entender la estructura general de la sociedad nórdica temprana. Estas eran principalmente comunidades agrarias que dependían de la agricultura, la pesca y, en menor medida, del comercio. Los nórdicos tempranos vivían en asentamientos dispersos que eventualmente se convirtieron en aldeas y pueblos más grandes. Sus sociedades estaban organizadas en clanes o tribus, cada una liderada por un caudillo o rey, quienes eran elegidos en función de una combinación de derechos hereditarios y destreza militar. Las principales unidades sociales en la Escandinavia pre-vikinga eran el clan y la tribu. Los clanes eran grupos familiares extendidos unidos por lazos de parentesco, mientras que las tribus eran grupos más grandes que podían abarcar varios clanes. Cada clan tenía su propio conjunto de costumbres, leyes y tradiciones que se seguían estrictamente. Por otro lado, las tribus solían estar unidas por una lengua, cultura y creencias religiosas compartidas. Una de las tribus más prominentes eran los esbearos suecos, ubicados en lo que hoy es el centro de Suecia. Eran conocidos por su estructura social organizada y el temprano desarrollo de centros protourbanos como Gamla Uppsala. Los esbear eran gobernados por un rey que debía equilibrar su poder con los jefes tribales influyentes. En el sur de Suecia, los Geats o Gautar eran otra tribu importante, conocida por su fuerza agrícola y por su héroe semimítico Beowulf, cuya leyenda más tarde se convirtió en parte de la literatura anglosajona. Los daneses, que ocupaban lo que hoy es Dinamarca, eran conocidos por sus habilidades marítimas y sus primeros avances en la construcción de barcos, que más tarde se convirtieron en fundamentales para las incursiones vikingas y la exploración. Los nórdicos, repartidos por lo que hoy es Noruega, eran conocidos por su estilo de vida rudo, necesario debido a las duras y montañosas condiciones de su tierra natal. Los nórdicos eran guerreros formidables y hábiles navegantes, rasgos que luego definirían la era vikinga. Mientras tanto, los Sami, que habitaban las partes del norte de Escandinavia y la península de Kola, eran distintos de las otras tribus nórdicas. Eran seminómadas, dependían de la cría de renos, la caza y la pesca. Los Sami tenían su propia cultura y territorio únicos, lo que los diferenciaba de las otras tribus nórdicas. Las relaciones entre estas tribus eran complejas y a menudo conflictivas. Se formaban y rompían alianzas con frecuencia, y los conflictos eran comunes. Estos conflictos surgían por la competencia por los recursos, disputas territoriales o luchas de poder entre los caudillos rivales. El estilo de vida agrario de las tribus nórdicas las hacía muy dependientes de las tierras fértiles y el acceso al agua para la agricultura y la pesca. A medida que las poblaciones crecían, también lo hacía la competencia por estos valiosos recursos, lo que daba lugar a frecuentes escaramuzas y ataques entre tribus vecinas. Por ejemplo, las tierras fértiles del sur de Suecia eran muy codiciadas, lo que provocaba enfrentamientos entre los esbear y los Geats. De manera similar, las ricas zonas de pesca a lo largo de las costas eran una fuente de conflicto entre las tribus nórdicas. Las fronteras territoriales entre las tribus eran a menudo fluidas y mal definidas, lo que llevaba a disputas frecuentes. Estas disputas podían escalar a guerras a gran escala, especialmente cuando los caudillos poderosos buscaban expandir sus dominios. Un ejemplo notable es el conflicto entre los esbear y los daneses por el control de la región estratégicamente importante de Escania. Esta región, situada en el sur de Suecia pero alineada cultural y económicamente con Dinamarca, fue un área muy disputada a lo largo de gran parte de la historia temprana de los nórdicos. Dentro de cada tribu, había una constante lucha de poder entre los caudillos rivales. Estos conflictos internos podían debilitar una tribu, haciéndola más vulnerable a amenazas externas. La sucesión de caudillos o reyes solía ser un proceso conflictivo, con múltiples aspirantes al poder. En el caso de los daneses, por ejemplo, la transición de poder de un rey a otro rara vez era pacífica.
Los caudillos ambiciosos desafiaban al rey reinante, lo que daba lugar a guerras civiles que podían envolver a toda la tribu. La religión desempeñaba un papel significativo en la vida de los nórdicos tempranos. Su sistema de creencias era politeísta, con un panteón de dioses y diosas que gobernaban varios aspectos de la vida. Los dioses principales incluían a Odín, dios de la sabiduría y la guerra, Thor, dios del trueno, y Freyr, dios de la fertilidad y la prosperidad. Las prácticas religiosas estaban profundamente entrelazadas con la vida diaria y el gobierno. Los caudillos y reyes a menudo afirmaban tener el favor divino o descendencia de los dioses para legitimar su poder. Las decisiones importantes, como ir a la guerra o formar alianzas, solían ir acompañadas de rituales religiosos y sacrificios para ganar el favor de los dioses. La construcción de monumentales sitios religiosos, como el Gran Salón de Gamla Uppsala, servía como centro de adoración y poder político. Estos sitios no solo eran lugares de importancia religiosa, sino también sedes de asambleas tribales y negociaciones. La mitología y las leyendas desempeñaban un papel crucial en la formación de la identidad y los valores de las tribus nórdicas. Héroes como Beowulf y Sigurd eran celebrados por su fuerza, valentía y astucia. Estas leyendas se transmitían oralmente y más tarde se registraron en sagas y poemas. El énfasis en el poder militar y el heroísmo en estos mitos influenció el comportamiento y los valores de los nórdicos. Los guerreros eran muy estimados, y los actos de valentía eran celebrados y recompensados. La transformación de una percepción de civilización a la barbarie no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, influenciado por una combinación de factores internos y externos. El periodo que precedió a la era vikinga vio presiones externas significativas sobre las tribus nórdicas, provenientes tanto de pueblos vecinos como de fuerzas más distantes. Una de las presiones externas más significativas vino del Imperio Carolingio bajo Carlomagno. Sus políticas expansionistas agresivas y sus intentos de cristianizar a los pueblos paganos del norte de Europa representaron una amenaza directa para las tribus nórdicas. Las campañas francas contra los sajones, que eran cultural y lingüísticamente relacionados con los nórdicos, fueron particularmente alarmantes. Los métodos brutales empleados por Carlomagno para someter y convertir a los sajones, incluyendo ejecuciones masivas y bautismos forzados, sirvieron como una advertencia clara para los nórdicos. Al este, las tribus eslavas y bálticas en expansión también representaban una amenaza, invadiendo cada vez más los territorios nórdicos y provocando conflictos y la necesidad de medidas defensivas. La expansión de las redes comerciales durante este periodo también jugó un papel importante. A medida que las rutas comerciales se extendían a Escandinavia, las tribus nórdicas accedían a nuevos bienes, riquezas e información. Sin embargo, esto también las puso en contacto con comunidades ricas y relativamente indefensas, lo que tentó a algunas tribus a realizar incursiones. Las dinámicas internas dentro de las sociedades nórdicas también contribuyeron al cambio. La creciente complejidad de estas sociedades llevó a una mayor estratificación y a la aparición de formas tempranas de feudalismo. Los caudillos y reyes comenzaron a consolidar el poder, creando estructuras jerárquicas que colocaban a los guerreros y nobles por encima de los agricultores y trabajadores comunes. Esta estratificación creó tensiones dentro de las tribus, ya que los líderes ambiciosos buscaban expandir su poder e influencia. Estas luchas de poder a menudo resultaban en conflictos violentos, lo que desestabilizaba aún más la región. El énfasis en el poder militar y el heroísmo en la cultura nórdica fomentaba una ética guerrera. Se animaba a los jóvenes a demostrar su valor en la batalla, y los guerreros exitosos eran muy estimados. Esta cultura guerrera, combinada con la constante amenaza de invasión externa y las luchas internas, condujo a una sociedad que cada vez más valoraba y recompensaba la violencia y la agresión. Los factores ambientales también desempeñaron un papel en la transformación de las sociedades nórdicas. El periodo que precedió a la era vikinga vio cambios climáticos significativos, incluyendo temperaturas más frías y temporadas de crecimiento más cortas.
Estos cambios ambientales ejercieron una presión adicional sobre las comunidades agrarias, provocando escasez de alimentos y una mayor competencia por los recursos. En respuesta, algunas tribus nórdicas recurrieron a las incursiones y al saqueo como medio de supervivencia. A finales del siglo VIII, el efecto acumulativo de estas presiones internas y externas había transformado a las sociedades nórdicas. Las que una vez fueron tribus escandinavas relativamente aisladas y agrarias se habían convertido en una fuerza formidable, lista para embarcarse en las incursiones vikingas que dejarían una marca indeleble en la historia europea. La era vikinga suele estar marcada por el ataque al monasterio de Lindisfarne en el año 793 después de Cristo. Este ataque conmocionó al mundo cristiano y señaló el comienzo de una nueva era de expansión nórdica. Los saqueadores, principalmente nórdicos de lo que ahora es Noruega, demostraron la eficacia de sus habilidades de navegación y la ferocidad de su cultura guerrera. El éxito de la incursión en Lindisfarne inspiró más expediciones, lo que llevó a un siglo de incursiones vikingas en toda Europa. Durante los siglos siguientes, los vikingos expandieron su alcance mucho más allá de su tierra natal. Establecieron asentamientos y puestos comerciales en las islas británicas, Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte. Exploradores vikingos como Erik el Rojo y Leif Erikson empujaron los límites del mundo conocido. La transformación del pueblo nórdico, de ser un conjunto de tribus agrarias a los temidos bárbaros de la era vikinga, fue un proceso multifacético. Fue impulsado por una combinación de dinámicas internas, como la estratificación social, las luchas de poder y una cultura guerrera, así como por presiones externas de imperios en expansión y cambios en las condiciones ambientales. Este periodo de agitación y transformación finalmente forjó la identidad vikinga, caracterizada por su destreza marítima, valor militar y búsqueda insaciable de exploración y conquista. Aunque a menudo se les recuerda por sus incursiones y conquistas, los vikingos también dejaron un legado cultural e histórico rico que sigue fascinando e inspirando hasta el día de hoy. La era vikinga, que abarca desde finales del siglo VIII hasta principios del siglo XI, se caracterizó por la destreza en la navegación, la exploración y a menudo los saqueos despiadados de los nórdicos. Dos eventos significativos que ejemplifican el impacto de los vikingos en Europa son el saqueo del monasterio de Lindisfarne en el año 793 de nuestra era y el audaz ataque de Ragnar Lodbrok a París en el año 845 de nuestra era. Estos eventos no solo muestran la planificación estratégica y las habilidades marciales de los vikingos, sino también su capacidad para infundir miedo en sus contemporáneos. Este relato detallado profundiza en la meticulosa preparación, ejecución y las consecuencias de estos raids cruciales. La serena y aislada isla de Lindisfarne, también conocida como la Isla Santa, en la costa noreste de Inglaterra, albergaba un monasterio cristiano conocido por su importancia académica y religiosa. Fundado por San Aidan en el año 635 de nuestra era, el monasterio era un centro de aprendizaje y espiritualidad, con valiosos manuscritos y tesoros. La decisión de saquear Lindisfarne fue impulsada por varios factores. Los vikingos, originarios de Escandinavia, Noruega, Dinamarca y Suecia actuales, se enfrentaban a la sobrepoblación, la escasez de recursos y conflictos internos. Estas presiones los empujaron a explorar y explotar territorios más ricos y menos defendidos. Los ricos monasterios de Gran Bretaña, con sus tesoros acumulados y falta de fortificaciones, presentaban un objetivo irresistible. Los barcos largos vikingos, conocidos por su diseño elegante y de poco calado, jugaron un papel crucial en el éxito de estos saqueos. Capaces de navegar tanto por mares abiertos como por ríos poco profundos, estos barcos permitieron a los vikingos atacar rápidamente y retirarse antes de que las fuerzas locales pudieran montar una defensa. A principios de junio del año 793 de nuestra era, una flota de barcos largos zarpó de los fiordos de Noruega, sus proas cortando las frías aguas del Mar del Norte. El viaje fue peligroso,
con la tripulación soportando el clima severo y la constante amenaza de naufragio. Sin embargo, la promesa de saqueo y gloria los impulsó hacia adelante. Al amanecer del 8 de junio, los monjes del Lindisfarne comenzaron sus oraciones diarias, ajenos a la inminente tragedia. La visión de los barcos vikingos en el horizonte debió ser tanto desconcertante como aterradora. Los barcos largos se deslizaron hasta la orilla, y los vikingos, vestidos con sus distintivos cascos y blandiendo hachas y espadas, desembarcaron con un propósito único. El ataque al Lindisfarne fue rápido y brutal. Los vikingos asaltaron el monasterio, matando a los monjes y saqueando tesoros. Los valiosos relicarios y manuscritos del monasterio fueron destruidos o llevados como botín. La feroz brutalidad del saqueo envió ondas de choque a través del cristianismo, ya que los monasterios se consideraban sagrados e inviolables. Los saqueadores perdonaron a pocos y tomaron a muchos como esclavos, arrastrándolos de regreso a sus barcos. Los sobrevivientes quedaron para llorar a sus muertos y reconstruir lo que quedaba de su comunidad. El saqueo del Lindisfarne no fue solo un ataque físico, sino psicológico, señalando el comienzo de una era en la que ningún lugar, por sagrado que fuera, estaba a salvo del asalto vikingo. El saqueo del Lindisfarne tuvo consecuencias de gran alcance. Marcó el comienzo de la era vikinga, un periodo de más de 200 años caracterizado por la exploración, el comercio y la conquista nórdica. La brutalidad del ataque conmocionó al mundo cristiano, llevando al miedo generalizado y a la fortificación de monasterios y asentamientos costeros. El Crónica anglosajona, un registro contemporáneo, describe el saqueo de manera conmovedora. Temores y presagios de desgracia se apoderaron de la tierra de los northumbrianos, y poco después, en el mismo año, el 8 de enero, los aterradores ataques de hombres paganos destruyeron la iglesia de Dios en Lindisfarne. El éxito de los vikingos en Lindisfarne los animó a lanzar más saqueos a través de las islas británicas, Irlanda y el continente. La riqueza que acumularon a través de estos saqueos financió sus expediciones y asentamientos, moldeando el curso de la historia europea. Ragnar Lodbrok, una figura legendaria en la tradición vikinga, es un personaje envuelto en mito y ambigüedad histórica. Según las sagas, era un rey y guerrero con un ansia de aventura y conquista. Su linaje, hazañas e incluso su existencia son temas de debate entre los historiadores. Sin embargo, la saga de su ataque a París en el año 845 de nuestra era es una de las historias vikingas más famosas. A mediados del siglo IX, París, la capital del Imperio carolingio, se había convertido en un símbolo de riqueza y poder. El rey franco Carlos el Calvo gobernaba un imperio fragmentado, luchando por defenderse de revueltas internas y amenazas externas. Para Ragnar y sus hombres, París representaba tanto un objetivo lucrativo como una oportunidad para golpear a uno de los gobernantes más poderosos de la época. La decisión de Ragnar de saquear París estuvo influenciada por varios factores. La ciudad era conocida por sus ricas iglesias y comerciantes prósperos, lo que la hacía un objetivo atractivo para el saqueo. Además, atacar una ciudad tan significativa aumentaría el prestigio de Ragnar y consolidaría su legado. La preparación para el saqueo fue meticulosa. Ragnar reunió una flota de 120 barcos largos, reclutando guerreros de toda Escandinavia. Estos combatientes experimentados, impulsados por la promesa de riquezas y gloria, estaban equipados con las mejores armas y armaduras de la época. Los barcos largos, diseñados para la velocidad y la agilidad, estaban abastecidos con provisiones para el viaje. El liderazgo y carisma de Ragnar jugaron un papel crucial en la unión de los hombres y el mantenimiento de su moral. La perspectiva de saquear París, una ciudad conocida por su riqueza, llenó a los vikingos de anticipación y determinación. A principios de la primavera del año 845 de nuestra era, la flota de Ragnar zarpó desde la costa danesa, navegando por las aguas traicioneras del Mar del Norte. El viaje estuvo lleno de desafíos, incluyendo clima impredecible y el constante riesgo de naufragio.
Sin embargo, la pericia en la navegación de los vikingos y su espíritu indomable los llevaron a través de estas pruebas. Al acercarse al río Sena, encontraron defensas francas. Sin inmutarse, siguieron avanzando en sus barcos largos, deslizándose pasto las fortificaciones con notable facilidad. La visión de la vasta flota debió infundir miedo en los corazones de los defensores. A finales de marzo, la flota vikinga había llegado a las afueras de París. La ciudad, situada en la isla de la Cité, estaba fuertemente fortificada, con murallas y torres que defendían contra los invasores. A pesar de estas defensas, los vikingos no se desalentaron. Desembarcaron en las orillas del Sena, sus gritos de guerra resonando en el aire. Los francos, conscientes de la amenaza inminente, habían reunido una fuerza considerable para defender la ciudad. Sin embargo, la visión de la vasta flota vikinga y la ferocidad de los invasores resultó abrumadora. El escenario estaba listo para una confrontación dramática. La estrategia de Ragnar era una combinación de ataque directo y guerra psicológica. Los vikingos lanzaron un feroz ataque a las defensas de la ciudad, utilizando su movilidad superior y habilidades de combate para asaltar las murallas. Los francos, aunque decididos, lucharon para repeler el ataque constante. En una jugada audaz, Ragnar capturó a 111 soldados francos y los colgó en una isla en el Sena, una exhibición macabra destinada a desmoralizar a los defensores y forzar al rey Carlos a negociar. La táctica funcionó. Enfrentado a la perspectiva de más devastación, Carlos el Calvo acordó pagar un rescate sustancial de 7.000 libras de plata y oro para salvar la ciudad. Los vikingos saquearon París, llevándose valiosos suministros de alimentos y rehenes. La riqueza que acumularon fue cargada en sus barcos y se retiraron por el Sena, con la misión cumplida. El saqueo de París tuvo repercusiones significativas. Para los francos, fue una derrota humillante que expuso la vulnerabilidad de sus defensas y la eficacia de las tácticas vikingas. El rescate pagado a Ragnar tensó aún más los recursos del imperio y destacó la necesidad de mejores defensas costeras y fluviales. Para Ragnar y sus hombres, el saqueo exitoso fue un triunfo monumental. La riqueza y el prestigio que ganaron elevaron su estatus en el mundo nórdico e inspiraron más saqueos en Europa. El legado del ataque de Ragnar a París vivió en las sagas vikingas y en las crónicas medievales, consolidando su reputación como uno de los más grandes guerreros vikingos. Los saqueos de Lindisfarne y París fueron más que simples actos de pillaje. Fueron momentos clave que moldearon el curso de la historia europea. La era vikinga, caracterizada por la exploración, el comercio y la conquista, dejó una huella imborrable en el continente. El ataque a Lindisfarne marcó el inicio de una era en la que los vikingos influirían en el paisaje político, cultural y económico de Europa. Los monasterios, una vez considerados refugios seguros, ahora eran objetivos vulnerables, lo que llevó a una mayor militarización y al eventual establecimiento de ciudades y castillos fortificados. El saqueo de París demostró la capacidad de los vikingos para desafiar incluso a los imperios más poderosos. El éxito del saqueo destacó la necesidad de defensas más fuertes y estrategias más efectivas para contrarrestar la amenaza vikinga. También subrayó la importancia de la negociación y la diplomacia en el trato con los invasores nórdicos. Los ataques vikingos a Lindisfarne y París fueron eventos definitorios de la era vikinga. Estos saqueos, marcados por una planificación meticulosa, una ejecución audaz y un impacto significativo, muestran las formidables capacidades de los vikingos y su profunda influencia en la Europa medieval. Desde las costas del Lindisfarne hasta las puertas de París, el legado de estos saqueos sigue cautivando a historiadores y entusiastas, ofreciendo una visión de un periodo turbulento y transformador en la historia. Exiliado de Islandia por su temperamento feroz y disputas mortales, Eric había jurado forjar una nueva vida en los territorios inexplorados hacia el oeste. El mar abierto se extendía infinitamente ante él, un vasto y despiadado espacio que había devorado a muchos marineros. Pero Eric no se desalentó.
con su leal tripulación a su lado y sus barcos cargados de provisiones, zarpó hacia lo desconocido, impulsado por la promesa de tierras fértiles y oportunidades ilimitadas. A medida que los días se convertían en semanas, Eric y sus hombres enfrentaron los brutales desafíos del océano, olas gigantescas, tormentas heladas y la constante amenaza de icebergs. Sin embargo, el espíritu indomable y el liderazgo inquebrantable de Eric mantenían viva la esperanza. Una mañana fatídica, la niebla se disipó para revelar una costa accidentada bañada por la luz dorada del amanecer. Eric el Rojo había descubierto Groenlandia, una vasta y salvaje tierra que se convertiría en su nuevo hogar. Su audaz viaje no solo transformó su propia vida, sino que también dejó una marca indeleble en los anales de la exploración vikinga. Esta es la historia de Eric el Rojo. Eric el Rojo, también conocido como Asvaldsen, fue exiliado de Noruega debido a homicidio involuntario, un destino que Eric pronto enfrentaría. La familia de Eric se trasladó a Islandia, una colonia nórdica en expansión que se estaba convirtiendo en un refugio para aquellos que huían de conflictos y problemas legales en Escandinavia. Sin embargo, la sociedad islandesa no estaba libre de conflictos internos. Eric, siguiendo el ejemplo de su padre, se encontró envuelto en disputas y venganzas familiares. Después de matar a 2 hombres en incidentes separados, Eric fue declarado proscrito y exiliado de Islandia durante 3 años alrededor del año 982 de nuestra era. Durante su exilio, Eric el Rojo emprendió uno de los viajes más importantes en la historia vikinga. Navegando hacia el oeste, Eric llegó a la costa de una vasta tierra helada que había sido avistada anteriormente por un marinero noruego llamado Gunnbjörn Ulfsson. La expedición de Eric fue mucho más deliberada y extensa, llevándolo a explorar la costa suroeste de lo que más tarde se conocería como Groenlandia. Al regresar a Islandia después de su exilio, Eric el Rojo describió la nueva tierra y la llamó Groenlandia, con el objetivo de atraer colonos con la promesa de tierras fértiles. El nombre fue una elección estratégica. Eric creía que un nombre atractivo motivaría a las personas a unirse a él en la colonización de este nuevo territorio. En el año 985 de nuestra era, Eric lideró una flota de 25 barcos desde Islandia hacia Groenlandia, aunque solo 14 llegaron a su destino debido a los mares peligrosos. Eric fundó el asentamiento oriental, Strebig, cerca de lo que hoy es Kasiarsuk, y el asentamiento occidental, Västerbygd, más al norte. Estos asentamientos prosperaron durante varios siglos, convirtiéndose en el hogar de miles de colonos nórdicos. Se dedicaron a la agricultura, la caza y el comercio, manteniendo una comunidad relativamente aislada que duró hasta el siglo XV. Groenlandia se convirtió en el puesto avanzado más occidental del mundo nórdico, un testimonio del espíritu audaz de la exploración vikinga. El legado de Eric el Rojo como pionero de Groenlandia fue continuado por su hijo, Leif Erikson. Nacido en Islandia alrededor del 970 de nuestra era, Leif creció escuchando historias de las hazañas de su padre y de las tierras distantes más allá del mundo conocido. Como joven, Leif encarnaba el espíritu vikingo de exploración. Leif Erikson es conocido por su espíritu aventurero, superando eventualmente los logros de su padre al aventurarse aún más hacia el oeste. La expedición más famosa de Erikson tuvo lugar alrededor del año 1000 después de Cristo. Durante este viaje, navegó desde Groenlandia hasta las costas de América del Norte, convirtiéndose en el primer europeo en pisar el continente casi 500 años antes que Cristóbal Colón. El viaje a lo que Leif llamó Vinland probablemente fue inspirado por relatos de exploraciones nórdicas anteriores, particularmente los de Bjarni Herjolfsson, quien había avistado tierra al oeste de Groenlandia pero no había desembarcado. Leif reunió una tripulación de 35 hombres y zarpó desde Groenlandia, alcanzando finalmente una tierra con pastos fértiles, uvas salvajes y abundantes recursos. La ubicación exacta de Vinland sigue siendo un tema de debate entre los historiadores, con teorías que van desde Terranova en Canadá hasta áreas más al sur a lo largo de la costa de América del Norte.
Leif y su tripulación establecieron un asentamiento temporal conocido como Leifsboudir, donde pasaron el invierno antes de regresar a Groenlandia. Aunque este asentamiento fue de corta duración y no resultó en una colonización nórdica permanente de América del Norte, marcó el auge de la exploración vikinga. El viaje de Leif amplió los límites del mundo conocido y dejó un impacto significativo tanto en la historia nórdica como en la narrativa más amplia de la exploración europea. Nacido en 1015 después de Cristo en Noruega, Harald Hardrada fue uno de los últimos grandes guerreros vikingos, y su vida estuvo íntimamente relacionada con los cambios políticos en la Europa medieval. Sus primeros años estuvieron marcados por la turbulencia, ya que Harald tenía solo 15 años cuando participó en la batalla de Stiklestad en 1030. En el año 1046 después de Cristo, Harald apoyó a su medio hermano, el rey Olaf de Noruega, en un intento fallido por recuperar el trono. Tras la derrota y muerte de Olaf, Harald se vio forzado al exilio, lo que lo llevó a recorrer Europa y el Imperio bizantino. Sus hazañas durante este periodo se convirtieron en leyendas. Sirvió como mercenario en la Guardia Varangiana, la unidad de élite del ejército bizantino, y acumuló tanto riqueza como una formidable reputación como guerrero. Harald regresó a Noruega en 1046 después de Cristo, donde cogobernó con su sobrino Magnus el Bueno. Tras la muerte de Magnus en 1047 después de Cristo, Harald se convirtió en el único gobernante de Noruega, ganándose el apodo de Harrada, que significa gobernante duro, debido a su gobierno severo y a menudo despiadado. Harald buscaba restaurar el poder e influencia de Noruega, emprendiendo una serie de campañas militares para afirmar su autoridad y expandir su territorio. Una de las principales ambiciones de Harald era reclamar el trono de Inglaterra, una meta que llevaría al capítulo final de la era vikinga. La situación política en Inglaterra durante mediados del siglo XI estaba cargada de tensión, y Harald vio una oportunidad para presionar su reclamación basada en un acuerdo disputado con el anterior rey inglés, Harthacnut. En 1066 después de Cristo, Harald Hardrada lanzó una invasión de Inglaterra, reuniendo una flota de más de 300 barcos y miles de guerreros. Su éxito inicial fue rápido, capturando York y logrando una victoria importante en la batalla de Fulford. Sin embargo, la campaña de Harald pronto llegaría a un final dramático. El 25 de septiembre de 1066 después de Cristo, las fuerzas de Harald se enfrentaron al ejército inglés liderado por el rey Harold Godwinson en la batalla de Stamford Bridge. La batalla fue feroz y brutal, con ambos bandos sufriendo grandes bajas. Harald Hardrada luchó con la ferocidad que había definido toda su vida, pero fue finalmente abatido por una flecha en la garganta, marcando el fin de la invasión vikinga de Inglaterra. La batalla de Stamford Bridge se considera a menudo como el final simbólico de la era vikinga. Solo 3 semanas después, el rey Harold Godwinson fue derrotado por Guillermo el Conquistador en la batalla de Hastings, marcando el inicio del dominio normando en Inglaterra. Las muertes de Harold Hardrada y del rey Harold Godwinson en 1066 después de Cristo señalaron un gran punto de inflexión en la historia europea. La era vikinga, caracterizada por incursiones, exploraciones y el establecimiento de colonias nórdicas, estaba llegando a su fin. Varios factores contribuyeron al declive de la influencia vikinga en Europa, siendo uno de los más significativos. El fin de los vikingos llegó con la consolidación de reinos centralizados en toda Europa, especialmente en Inglaterra, Francia y la misma Escandinavia. La aparición de monarquías poderosas y el desarrollo de sociedades más organizadas y fortificadas hicieron cada vez más difícil que las incursiones vikingas lograran el mismo nivel de éxito que en siglos anteriores. Otro factor significativo en el declive de la era vikinga fue la cristianización de Escandinavia. Para finales del siglo X y principios del siglo XI, el proceso de conversión de los pueblos nórdicos al cristianismo estaba bien avanzado. Figuras influyentes como el rey Olaf de Noruega, quien más tarde fue canonizado como San Olaf, jugaron un papel crucial en la promoción del cristianismo y en la disminución de las prácticas paganas. Este cambio llevó a transformaciones sustanciales en la sociedad y cultura nórdicas.
El etos guerrero que había caracterizado la era vikinga fue gradualmente reemplazado por los valores del reino cristiano, que enfatizaban la paz, la justicia y la defensa de la fe. En consecuencia, la cultura dominante de incursiones y exploración comenzó a declinar, aunque la era vikinga llegó oficialmente a su fin en el siglo XI después de Cristo. Su legado persistió de varias maneras. La influencia nórdica es evidente en la composición cultural y genética de las regiones que colonizaron, como partes de las Islas Británicas, Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte. Las historias de los exploradores, guerreros y reyes vikingos se convirtieron en una parte integral de la imaginación medieval europea, inspirando sagas, leyendas y crónicas históricas. El legado de figuras como Eric el Rojo, Leif Erikson y Harald Hardrada continuó resonando a lo largo de la historia. La colonización de Groenlandia por Eric el Rojo estableció una presencia nórdica duradera en el Atlántico Norte, mientras que el viaje de Leif Erikson a América del Norte anticipó las posteriores exploraciones europeas del Nuevo Mundo. La vida aventurera y ambiciosa de Harald Hardrada encarnó el espíritu de la era vikinga, incluso mientras su muerte marcaba su final.